Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Martínez Álvarez, de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, sede Villavicencio, estudiante de licenciatura en Pedagogía, semestre 5AA. Hoy en este momento vamos a hablar sobre discapacidad. Según el decreto 1421 del 2017, nos dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en el marco del sistema educativo regular, es decir, en las mismas escuelas o instituciones que asisten las personas que no tienen discapacidad. También nos dice que ninguna persona puede ser excluida a la educación por ningún motivo de su discapacidad. Según esto, existen varias discapacidades, pero en este día vamos a hablar de las más importantes. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que aparece en los primeros años de vida y se caracteriza por varias dificultades: déficit de la capacidad de establecer interacciones sociales, dificultades de comunicación y en las habilidades de lenguaje, y es un trastorno comportamental y mental. La discapacidad auditiva. Aquí se incluyen personas con distintos tipos de pérdida auditiva, hecho que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos y en los intercambios comunicativos verbales con los demás. La discapacidad intelectual comprende todas aquellas limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades relacionadas con la comprensión, de procesos académicos y sociales, el desarrollo de actividades cotidianas, del cuidado personal, comunitarias y del hogar, entre otras, para lo cual precisa de apoyos especializados. Estos surgen antes de los 18 años. Discapacidad visual. Esta categoría incluye un conjunto amplio de personas con diversas condiciones oculares y de capacidad visuales. Estos tipos de discapacidad se muestran por una disminución total o parcial de la vista. Sordoceguera. Aquí se incluyen aquellas personas que presentan una alteración auditiva visual, parcial o total. En tal sentido resulta de la combinación de dos tipos de déficits sensoriales y tiene como consecuencia dificultades en la comunicación. La discapacidad psicosocial. Esta categoría abarca a todas las personas que presentan diversos tipos de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros, que alteran de modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o responsabilidades que aplican la organización, modulación y regulación del estrés y de las emociones. Trastornos permanentes de voz y habla. Constituyen una discapacidad y hacen alusión a todas aquellas alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción del sonido y ritmo y la velocidad del habla, la cual generan distintos grados de dificultad en la emisión de un mensaje y por tanto en la comunicación con otras personas, con dificultades graves para producir palabras y oraciones de manera clara. La discapacidad física. En esta categoría, una de las más heterogéneas, se incluyen aquellas dificultades de movilidad que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Las personas con esta condición pueden presentar dificultades para desplazarse. Asimismo, también tenemos la discapacidad sistemática. Se refiere a las condiciones de salud que impiden que el niño o adolescente asista regularmente a un aula de clase. Incluye enfermedades crónicas graves, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas o neuromusculares,
o de la piel, que no permiten que el estudiante comparta actividad física y de otra índole con sus pares. Bueno, referente a estas discapacidades, es bueno decir y tener en cuenta que nada tiene que ver la discapacidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Tenemos que ver que son seres humanos, que todos partimos de los mismos derechos de igualdad. Por tal motivo, la inclusión es la parte positiva en la que los niños pueden convivir con los demás, sin que los excluyan, partiendo de metodologías diversas según sus necesidades, así como los establecimientos educativos deben incluir ante estas diferentes metodologías o diferentes estrategias para que los niños no salgan de la educación. Bueno, ahí deben de haber aulas de apoyo, debe de haber un manejo psicosocial, así como a su vez debe haber sobre todo de los docentes ante los niños un respeto, y los padres de familia deben de estar siempre apoyando a su hijo y apoyando al docente. Es un trabajo mancomunado, familia, educación y psicología. La educación es un derecho y los niños son la prioridad de este derecho.